Bienvenidos al canal de YouTube de Autorespuestas Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Nissan motor E16 electrónico carburado con el tipo de módulo encendido de la marca Hitachi de 2 pines. Tenemos en la mesa el distribuidor, módulo encendido extra, la bobina, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con el módulo. Este es de la marca Hitachi de 2 pines. Como pueden observar, aquí tiene el embobinado de la señal de entrada, que en combinación con el distribuidor generan el pulso que el módulo convierte en señal para la bobina. En este mismo vehículo vinieron 3 tipos de módulo. Vino el segundo es de la marca Hitachi de 3 pines y el tercero es de la marca Mitsubishi. Este es el distribuidor, este es reconstruido y este es el número original de este distribuidor. Este vino primariamente en vehículos de procedencia americana. Este número pueden tomarlo para su referencia. Como señal de entrada tenemos la combinación de piezas. Tenemos un imán que está abajo, esta pieza metálica y el reductor. En combinación con estas piezas, al girar el distribuidor, genera una señal magnética que es captada por el módulo encendido. El módulo encendido, como procesamiento de señal y señal de salida, tiene 2 líneas. La primera línea es la línea positiva. En las líneas originales es la línea negro con anaranjado. La segunda es negativo de bobina, que es en la línea original es la línea azul. Aquí fueron cambiadas las líneas positiva por la línea roja y la línea negra, el negativo de bobina. Y tenemos la bobina como el actuador. Para hacer la prueba necesitamos conectar el positivo a esta línea que alimenta tanto el distribuidor como la bobina. Y necesitamos 2 negativos, uno hacia la bujía de pruebas y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Al girar el distribuidor y el encender la batería, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en la bujía de pruebas. ¿Qué pasaría si no hubiera chispa? Primeramente tendríamos que revisar el distribuidor internamente. Muchas veces queremos limpiar el distribuidor y desarmamos estos 2 tornillos, que es lo que sostienen esta pieza metálica y el imán que va adentro. Al volver a rearmar, y si apretamos demasiado estos pernos, estos tornillos, podemos quebrar el magneto que va abajo. Al quebrarse en 2 partes o más, hace que la señal que va al módulo encendido no sea leída de manera correcta, por lo cual no es recomendable desarmar esta parte. Lo siguiente sería revisar el módulo encendido. Normalmente, para probar este distribuidor o para probar el módulo encendido necesitamos armarlo en el distribuidor, pero hay una forma de hacerlo sin necesidad de armarlo en el distribuidor. Primeramente vamos a quitar estas líneas del distribuidor y las vamos a poner en el módulo encendido que tenemos afuera, que es este por acá. Entonces vamos a conectar siempre positiva la primera
y negativo la segunda. Pueden observar. Busco conectar el negativo, que en este caso tiene que ser conectado en esta posición. Si la prueba no es satisfactoria, tendríamos que conectar el negativo a la otra parte de acá. Para hacer esta prueba vamos a necesitar un imán y una pieza metálica como esta. Esta pieza es una punta de desarmador y tenemos estos imanes del neodimio. Pueden ser un solo imán y vamos a hacer la prueba poniendo la pieza metálica en esta zona de acá. Al acercar el imán a la pieza metálica, vamos a conectar. Tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Tenemos que tener bien la pieza metálica. Al hacer esta acción, exactamente cuando choca el imán con la pieza metálica, ahí se genera una chispa. Y esa es la forma en la cual se prueba este módulo sin necesidad de poner el distribuidor. Gracias por su atención. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.